Bien. Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida al simposio Semilla y Viento, Comunidad, Reciprocidad y Armonía con la Tierra, Reflexiones Poéticas y Producciones Culturales en América Latina. En nuestro bloque vamos a tener 3 trabajos. Vamos a comenzar con la presentación de Florencia Raquel Angulo Villán y Fernanda Belén Fernández Chiavero, de la UNJU, con su trabajo Seres del Aire, de la Tierra y Resistencia Cultural en Catatay, Temblor, de José María Arguedas. Bueno, muchas gracias. Empiezo a leer y Fer va a ir pasando algunas diapositivas. Hola. Ahí está. Perdón, que no corra el tiempo todavía, lo que pasa es que me distraje. Bien, entonces el título es el que acaba de leer María José. Fer, si querés podés poner la primera diapositiva. Arguedas escribió sus poesías luego de un largo transitar. Era un momento en que su obra narrativa había encontrado reconocimiento y con ella la lengua que utilizaba. En este poemario, en el que resuena a la vez un mundo histórico y mítico, la presencia de los pequeños seres de la naturaleza, las fuerzas mínimas, como dice Mamani Macedo, despliegan mayor potencia y producen grandes transformaciones. Proponemos revisar las imágenes que dan cuenta de esa tarea minuciosa, casi imperceptible, de los seres diminutos que pueblan el mundo y sus sentidos en 2 de los poemas de Catatay. Nos centraremos en Oda al Shed y Llamado a algunos doctores. Para iniciar esta lectura, convocamos La voz migrante de Delia Huerta. Su experiencia nos acerca al concepto de resistencia cultural. Delia llegó a Jujuy a los 7 años y aprendió a hablar el castellano en la escuela. Delia lo dice de forma clara y contundente: yo resisto desde el arte. La gente no es indiferente a eso. El canto para mí ha sido como una forma de defenderme de la discriminación, posicionarme como una habitante andina que tiene un espacio y que hace cosas. Le preguntamos en la entrevista que hicimos en 2019 cuáles son esos modos de resistir, cuáles son esos ritmos que le permiten seguir adelante. Nombra el huayno y dice: el huayno se canta, se danza, se siente. Está asociado a la naturaleza y permite acercarse a las emociones humanas de una manera íntima y profunda. Es una forma poética que mantiene el sentido festivo de la vida y canta: a mí me dicen carayanta porque vivo en el campo, con el frío, con el viento, verde nomás me mantengo. Carayanta o caralagua es un arbusto de flores amarillas que crece al costado de los caminos o en los sitios más inesperados. Es una planta resistente que puede aparecer en cualquier grieta o en las veredas de las ciudades andinas. Esta imagen del arbusto que crece entre las piedras, las grietas de una casa, y con el frío y con el viento se mantiene igual, nos permite pensar en el concepto de resistencia cultural. La resistencia cultural consiste en un proceso sociocultural y político, en el que un grupo de sujetos despliegan una serie de acciones tendientes a la permanencia y sobrevivencia. Para el mundo del Ande, esta no implica solo un acto combativo, sino que es un acto creativo, en cuanto deben poner en juego toda su capacidad imaginativa para inventarse y reinventarse. Quien resiste posee siempre un punto de apoyo, un punto en el cual se sostiene, desde el cual tiende raíces. Arguedas, en su poesía, en su obra, recupera la memoria de su pueblo. Desde allí escribe, canta, baila, como hace Delia, ¿no? Desde el arte, desde ese huayno. Recuperar el pasado histórico y místico, transcribir la oralidad al papel y construir un canto colectivo es resistir. Hacerlo en el idioma de su pueblo es resistir.
Hablar anclado a la tierra es resistir, recibir es resistir. Aire y tierra, desde la perspectiva andina, plantean la posibilidad de pensar en el efecto dinámico y dialogante entre los espacios como seres vivientes. Son ámbitos de intercambio afectivo, dice Tara Daly, que involucran no solo la subjetividad de la voz lírica, sino la complementariedad y crianza mutua implicado en el concepto de Pacha. El aire y sus seres manifiestan la expresión espiritual, íntima y subjetiva. En Oda al Shet, ¿sí? Un posible modo de leerla es a través de la experiencia anímica que viven en los núcleos mágicos poéticos, pues la mención de los seres de la naturaleza tiene una carga semántica extraordinaria que convoca al mismo tiempo a todos los seres vivientes, humanos y divinos, dice Cornejo Polar. Abuelo mío, ¿no? Expresa el sujeto que enuncia, el sujeto poético. Abuelo mío, estoy en el mundo de arriba, sobre los dioses mayores y menores, conocidos y no conocidos. ¿Qué es esto? Dios es hombre, el hombre es Dios. He aquí que los poderosos ríos, los adorados que partían el mundo, se han convertido en el más delgado hilo que teje la araña. El hombre es Dios. Con ello, instala el canto en un tiempo ritual, ¿no? Con esta mención, en un tiempo ritual y cíclico, que es a la vez moderno y humano. Estoy en el mundo de arriba, es la señal que da las coordenadas para leer el movimiento que realizará el discurrir poético. Desde arriba hacia abajo y nuevamente hacia arriba, desde el pasado hacia el presente, en una circularidad infinita. Desde arriba percibe el mundo como lo harían los dioses, y sin embargo aclara, Dios es hombre, el hombre es Dios, y más adelante, yo soy el hombre. De este modo se da cuenta del lugar que ocupa, de este modo damos cuenta del lugar que ocupa el sujeto, la perspectiva y la voz que lo inducen a cantar. Es un sujeto mediador que participa de dos mundos y se mueve a través del aire, el agua, el fuego, la tierra. Es ese pez golondrina, ese pez de viento, ese pez celeste, ese lomo de fuego. Este ir y venir propone un diálogo entre las dimensiones del Pacha. Hay una suerte de espacio simétrico y a la vez central, asumido por la propia voz poética, que constituye ese taipi en el cual confluyen todos los elementos. Desde ese lugar de enunciación y de punto de vista, los ríos son como hilos que teje la araña. Hoy sabemos que la tela de araña tiene la capacidad de adaptarse a diferentes niveles de fuerza y comparativamente son más resistentes que el acero del mismo diámetro. La araña también participa de otra condición. Es uno de los insectos señaleros del mundo andino. Su importancia dentro del sistema agrocéntrico es fundamental. Estamos frente a los seres del mundo que dialogan entre sí. Hilos de araña, hilos de río, permiten dar cuenta de ese cosmos en miniatura que se transfigura para cobrar nuevas dimensiones. En otras palabras, es ese develar o descubrir el punto de vista de este sujeto que mira con asombro el mundo desde las alturas, que observa con los ojos del águila pequeña a quien le es mostrado por primera vez el mundo, la que refuerza el sentimiento de resistencia. El águila pequeña, el cóndor, la paloma, los seres alados danzando con el jet, refuerzan junto, ¿no?, a la máquina moderna los lazos de pervivencia y permanencia. El aparato volador permite la realización concreta de los movimientos espiralados. Las aves tienen una presencia fundamental en la oda. Sucede así con el águila y el cóndor, ¿no?, que poseen esa condición política, poética y mítica. Dice el poema: bajo el suave, el infinito seno del jet, más tierra, más hombre, más paloma, más gloria me siento. ¿Qué pasó? ¿Hola? Alguien tiene el micrófono abierto, parece. Antonella, ¿podés cerrar el micrófono, por favor? Perdón, Gracias. estoy terminando, ¿sí? La paloma tiene, menciono aquí a la paloma y digo,
La paloma tiene un sentido propicio y bondadoso. Es la experiencia, en la experiencia andina, es un ave avisadora. Si bien no pertenece al ámbito de los animales sagrados, sí representa una seña. La paloma, como señal leída desde el ciclo agrícola, predice un nuevo tiempo, el cambio, el cuti. Pero también la paloma es un ave que está en contacto directo con la gloria, el espacio de arriba, el Hanan Pacha o ámbito indefinido, también donde están los santos, las vírgenes, los rayos y los fenómenos atmosféricos. Se corresponde con la facultad germinativa, es decir, la vida surgiendo de una semilla, según las investigaciones realizadas por Fernández Juárez en un estudio sobre los talahuayas, médicos indígenas de los Andes. Su desplazamiento en coordenadas de tiempo y espacio nos acerca a la percepción anticipatoria o develadora implicada en la noción de resistencia. Por eso el poema, ya hacia el final, dice: no bajes a la tierra, sigue alzándote, vuela más todavía, hasta llegar al confín de los mundos, que se multiplican hirviendo eternamente. Móntate sobre ellos, Dios gloria, Dios hombre, al Dios que te hacía nacer y te mataba, lo has matado ya, semejante mío, hombre de la tierra, ya no morirás. Hermoso, Flor. Ahora Bravo. sigue Sí, Fer. sí, continúen, tienen tiempo todavía. El otro poema que elegimos para rastrear a estos seres es Llamado a algunos doctores, que inicia así. Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso. Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos. Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros. Con esta enunciación letrada inicia el poema, que tiene ya sus referentes concretos, que son los participantes de la Mesa Redonda de Todas las Sangres en 1965. Esto instalaría el poema ya en una línea contestataria, ¿no? Y acá hay que reconocer la habilidad de Arguedas para emplear los recursos poéticos propios del lenguaje y de la poética quechua en un tono contestatario y desafiante. Y además también logra integrar su voz a la voz ancestral, a la voz comunitaria, a la voz del agricultor, que escucha, siembra, cría la pacha y se deja criar por ella. Todas estas voces están entrelazadas en este poema, que también está en tesitura con la capacidad creadora y criadora del hombre del Ande. La voz poética fácilmente se puede identificar con la voz del agricultor, que trabaja sobre el texto como si trabajara en la chacra, porque va diseminando sobre todo el territorio textual distintas semillas. Estas tienden raíces, se entrelazan, se superponen y configuran puntos de apoyo que permiten provocar el retorno de memorias pasadas, ¿no? El poeta dice: el licor de 1000 sabias diferentes, la vida de 1000 plantas que cultivé en siglos. En el mundo andino, la chacra es el centro y el escenario de la vida en el que el hombre o el runa convive con los otros seres, las huacas, que serían las divinidades, y la salca, que es la naturaleza. En este espacio no solamente se crían los animales y las plantas, sino también el suelo, el agua, el clima. El sujeto cría la tierra y se deja criar por ella. Pero para que esta crianza mutua sea posible, tiene que poner en juego toda su capacidad para conversar y reciprocar con la naturaleza a través de los señaleros, que serían los animales, las plantas, los fenómenos meteorológicos. Vemos cómo la voz poética constantemente recurre a esta sabiduría heredada y cultivada por siglos para interpelar y desafiar a la voz de los doctores. Cito: los ríos corren bramando en la profundidad. El oro y la noche, la plata y la noche temible forman las rocas, las paredes de los abismos en que el río suena. ¿Qué hay a la orilla de esos ríos que tú no conoces, doctor? Saca tu larga vista, tus mejores anteojos, mira si puedes. ¿Por qué se ha detenido un instante el sol? ¿Por qué ha desaparecido la sombra en todas partes, doctor? La voz poética presta atención, y en esta voz resuena la voz ancestral, la memoria de otros tiempos que se recupera a través de los seres de la tierra, las semillas, las flores de quinoa y de papa. Para el andino, además, estos seres tienen voz y cada vez que aparecen lo hacen como un coro polifónico. Por eso podemos escuchar en sus mensajes la voz popular y plural del pueblo.
vamos a ver que en todo el poema se hace constante mención de la cantidad con la que aparecen, ¿no?, estos seres. 500 flores de papa, 100 flores de quinoa de 100 colores, millares de hierba, millares de raíces, miríadas de gusanos, 1000 plantas, en fin. Estos pequeños seres, o las fuerzas mínimas, como le llama Mamoni y Macedo, que en conjunto, con su tarea minuciosa, producen y posibilitan el cambio, la transformación, el cuti, ¿no? Nosotras creemos que es aquí donde reside la fuerza convocante del poema, que reúne en su canto la voz de los hombres que por siglos han criado la tierra y se han dejado criar por ella. En este punto también cobra especial relevancia la semilla, porque tiene acceso privilegiado al Lucus Pacha, o el mundo de abajo, donde la semilla crece y extiende raíces. Este espacio que es como el vientre materno, húmedo y oscuro, que es también espacio de la memoria y de los ancestros. Allí estas semillas tienden raíces y florecen y se cosechan en el Caipacha, el mundo del medio donde el hombre convive con los otros seres de la naturaleza. De estos florecen, y los que se mencionan con recurrencia en el poema son las flores de quinoa y las flores de papa. Cito: 500 flores de papas distintas crecen en los balcones de los abismos, las 100 flores de la quinoa que sembré en las cumbres y hierven al sol en colores. Durante todo este tiempo, el hombre andino ha aprendido a domesticarlas, o en otras palabras, ha optimizado su crianza, escuchando, interpretando y adaptándose a las variedades del clima y el suelo. Además, cuando se dirige a ellas lo hace con profundo respeto, para hablarles, consultarles, conversarles con ellas en un ámbito de intercambio afectivo que es también el ámbito del rito, ¿no? Arguedas las menciona con insistencia a lo largo del poema, no solamente porque remiten a saberes ancestrales y rituales, sino que además, como el hombre del Ande, se caracterizan por su extraordinaria adaptabilidad. La semilla, la papa, la quinoa son símbolo y signo de la capacidad transformadora del mundo andino, que resiste, se sobrepone y trastoca los órdenes impuestos. Cito: ¿trabajaré siglos de años y meses para que alguien que no me conoce y a quien no conozco me corte la cabeza con una maquinita pequeña? No, hermanito mío. El acceso al Lucus Pacha también parece estar vedado para los hombres de Occidente, que pese a su ciencia y su técnica, no pueden escuchar la voz de la naturaleza, mucho menos interpretarla. Vemos cómo Arguedas constantemente los interpela con esto, ¿no? Pon en marcha tu helicóptero y sube aquí si puedes, escucha si puedes, que hay a la orilla del otro río que no ves, ¿no? Y es esta certeza la que le permite echar por tierra o derrumbar el saber letrado, ¿no? Pero también se dirige a ellos con ternura y los convoca y apuesta al diálogo, ¿no? Los convoca a la escucha atenta y recíproca, a conocer desde la naturaleza y a ser parte de ese mundo que no descansa, que crea sin fatiga, que pare y forma como el tiempo, sin principio y sin fin. Y ya para cerrar, muy brevemente, Delia Huerta canta huaynos para resistir y residir en un espacio que de pronto es ancho y ajeno. Entona el canto dulce y triste de la flor de caravienta, aquella que crece entre las piedras o en el cemento de la ciudad. Su voz es fuerte e insistente como la de la calandria. Esta voz asume además la potencia de 1000 voces que se reúnen en una sola, en un paso colectivo y acompasado. En sus obras, José María Arguedas teje como la araña memoria, mito y sabiduría. Traza un diálogo sagrado con las dimensiones del Pacha a través de los núcleos mágico-poéticos o puntos de apoyo que irradian hacia diferentes direcciones. Se eleva con la fuerza del águila, el cóndor y la paloma hacia arriba el Hanan Pacha, espacio sagrado, y accede a lo divino y al mito. Baja nuevamente hacia la tierra, pide permiso, siembra y cosecha. Sigue el crecimiento de la semilla poderosa en el Lucus Pacha, espacio de la memoria donde se regenera la vida. De esta forma compone una voz poética taipi, espacio en el que se reúnen y entrelazan todos los seres del universo, seres del aire y de la tierra con los que dialoga en reciprocidad, en un constante e insistente intercambio afectivo. Construye un espacio poético y político de lucha y respuesta, obra de creación y reacción. Resistir, desde la etimología occidental, tiene el sentido de estar en pie, sostenerse. Esta carga semántica se potencia si aunamos los saberes del Ande. Resistir es enraizar, echar raíces y extenderse desde la tierra hacia el cielo y vibrar. Katatai. Gracias. Precioso, chicas. Aplausos, aplausos.
Bueno, como hicimos ayer, también la misma dinámica. Guarden las preguntas, anoten para el final de las exposiciones. A continuación, me toca a mí. Voy a leer mi trabajo. Yo soy María José Bautista de la UNJU. Mi trabajo se denomina Monstruosidades Mistis o Istrangiros en 3 cuentos infantos juveniles de Jujuy. El quiebre de las reciprocidades y complementariedades existentes entre hombre y naturaleza. Bien. Desde ya adelanto que no van a ser 3 cuentos, sino que voy a leer uno nada más por cuestiones de tiempo ya. No sé quién me va a tomar el tiempo ahora, porque yo voy a estar distraída, pero bueno. Yo te tomo el tiempo, Dale. pero igual yo no tomo mucho el tiempo, así que... Bueno, entonces tengo ventaja. Tienes ventaja. Bueno, voy a comenzar. El presente trabajo buscará explorar las nociones y representaciones de lo monstruoso desde la visión del hombre andino, el runa. Se intentará registrar algunas de las formas en las que a través de los cuentos infantos juveniles se pretende advertir a las nuevas generaciones sobre el accionar de estos, entre comillas, monstruos extranjeros, y cómo es posible restablecer el equilibrio por medio de las nociones de reciprocidad, complementariedad y relacionalidad, que esboza Mauro Mamani Macedo. La noción de monstruosidades mistis voy a desarrollarla ahora brevemente. Lo monstruoso suele explicarse como lo excesivo, lo caótico, fuera de lo normal o quizás lo extraño a la realidad conocida. Maya Lucía Bradford manifiesta que en dicha idea se plantea una oposición binaria, que estipula que la naturaleza se corresponde con la regularidad y el orden, en cambio, lo monstruoso con el desorden. Si se sigue esta consideración, se podrá asimilar lo monstruoso per se a lo monstruoso mistis, ya que se condice con la definición de Landeo Muñoz, en la que especifica que estos últimos son seres que desafían el equilibrio reinante, violando la confianza de aquellos que consideran inferiores o destruyen el medio ambiente en beneficio propio. En consecuencia, en algunos de los cuentos, el encuentro, el tincuy, con lo monstruoso mistis, genera un efecto equiparable al espanto, que se entenderá como consternación, miedo o desequilibrio. Esta es la reacción provocada por la llegada de los españoles, primero el asombro ante la extrañeza y luego el pavor ante la violencia. Es así que las nociones de mistis o extranjero han horadado profundamente en la memoria de los pueblos amerindios desde los inicios de la conquista. José María Arguedas, en su obra Yaguar Fiesta, también reconoce esta categoría e identifica a los mistis con los blancos y mestizos, aquellos vecinos notables o principales del pueblo, que conforman la clase dominante, terratenientes, negociantes, letrados y autoridades municipales. Junto con ellos están las autoridades enviadas desde Lima como representantes del gobierno central, subprefectos, jueces, generalmente blancos y costeños. Ampliando esta noción, Landeo Muñoz afirma que los mistis a veces eran considerados mana runacuna, no hombres, porque no están comprendidos dentro de la cosmovisión andina, por ser ajeno a las tradiciones y prácticas culturales de la comunidad. El uso del término mana runacuna encierra fuertes connotaciones despectivas. Es el grupo de seres en todo sentido de la descalificación, despojado de los atributos humanos. El blanco, huiracocho misti, como también los denomina, por pertenecer a una cultura distinta y opresora, no puede ostentar la categoría de runa. No rinde culto a los dioses tutelares andinos, no chascha coca, no habla runasimi, la lengua andina, no participa en los cabildos o reuniones comunales, ni trabaja la tierra con sus propias manos. Los mistis pasan a conformarse en seres humanos desvirtuados en la mentalidad del runa. Metafóricamente son los renamikuk, los come gente, aquellos que se alimentan y se enriquecen con el esfuerzo y trabajo del runa. A estos personajes siniestros para el indígena, Manuel González Prada los denominó la Trinidad embrutecedora del indio, conformada por el funcionario, el juez y el cura.
Es así que a partir de estas consideraciones antes mencionadas, las nociones de misti, extranjero o extranjero, cobran aquí nuevos sentidos. Ya no serán los inmigrantes pobres que llegan en busca de cobijo o una vida mejor. No se trata de familias que se integran como vecinos, sino que se corresponden con los seres poderosos alejados de la condición humana, de la piedad y la empatía con el sufrimiento ajeno. Son los jueces corruptos, los terratenientes con papeles que no se comprenden, los letrados y funcionarios inescrupulosos que se aprovechan de la buena fe de los habitantes de la comunidad, los taimados enganchadores de las grandes minas, los abusadores de mujeres y niños, entre muchos más. Las acciones monstruosas cometidas por estos agentes externos son las que necesitan resarcirse para recuperar el equilibrio, y en muchas oportunidades es la comunidad, las huacas y la naturaleza misma las que logran restablecer la armonía e impartir justicia. Yo analicé para este trabajo 3 cuentos. Uno se denomina La leyenda de la laguna de Yala, de Dora Blanca Treghini, El tigre de Calilegua, de José Murillo, y Bendición maligna, de Huanca Vilca. En este caso voy a leer solamente Bendición maligna, de Huanca Vilca. ¿Por qué? Porque es el más cortito. Este cuento pertenece al libro Los cuentos del socavón plateado del año 2009. Su autor es Huanca Vilca. Su temática se centra en la vida de los pobladores andinos en torno a la explotación minera. Aquí los monstruosos mistis son los enganchadores que reclutan personas con engaños, los dueños de las grandes mineras que explotan a los trabajadores hasta la muerte, es decir, los carcaria, los que chupan sangre, es decir, los que chupan el trabajo ajeno, y los jueces corruptos que por medio de timos estafan a las comunidades para robarles sus territorios. En todos ellos, en todos estos cuentos, las huacas, la pacha y los ayllus actúan complementariamente para restaurar el equilibrio y subsistir en medio del mundo al revés, tal como lo expresó Guamán Poma. El cuento, Bendición maligna específicamente, narra la llegada de un nuevo dueño a la mina y un cura, los mistis, a la zona del socavón, con la intención de iniciar la extracción del metal. Reúnen a los mineros y antes de permitirles entrar, realizan una misa e intentan bendecir la mina. Pero frente a la renuencia de los pobladores, el sacerdote se burla de sus creencias y a modo de mofa les dice, y cito, aquí pasó la noche o dejó su estiércol ese toro misterioso que trajinó sembrando minerales por el mundo, y risueño por el comentario comenzó a rociar con agua bendita sobre la veta. La referencia escatológica que tergiversa el mito actúa como detonante de la afrenta. El accionar del cura es vengativo con los runas e irrespetuoso con las concepciones locales. Sin embargo, todas estas aptitudes son recibidas con resignación y silencio en ese momento. Al otro día, y avergonzados por el accionar de los mistis, los mineros deciden proceder según su costumbre y al amanecer retornan para realizar la ceremonia de, cito del texto, respeto, permiso y vinculación del hombre con la Pachamama. Pero al llegar al lugar señalado no encuentran la veta de oro. Buscan incansablemente, pero no hallan nada. Agotados de explorar, uno de ellos sugiere que por la burla de los mistis, la madre naturaleza se ha llevado el mineral. Finalmente, desesperados, regresan al pueblo, pero se cruzan en el camino con un pastor que les informa que luego de haberse marchado el cura y el dueño de la mina, vio salir entre los cerros una hermosa llama blanca que se perdió en las alturas. La intervención de la naturaleza frente a las pequeñas y grandes expresiones de violencia, tanto física como culturales, es siempre justa. Las riquezas solo pueden ser usadas por aquellos que muestran respeto ante el entorno que los circunda. La noción de posesión, tan arraigada en la concepción occidental, no posee ningún sentido frente a la voluntad de la Pachamama, quien decide qué dar y qué ocultar. El cuento cierra con una apreciación al estilo de las moralejas para los jóvenes lectores, explicando que el mistis, a pesar de conocer las historias y costumbres de la región, se burla de ellas y las degrada en pos de su propia creencia. Aquí no son los hombres los que logran el equilibrio,
sino que es nuevamente la naturaleza la que interviene a modo de escarmiento y retira sus preciados dones. Y ya a modo de conclusión, pensar la literatura infanto-juvenil en un espacio de frontera como lo es la provincia de Jujuy ha exigido la búsqueda de nuevas herramientas de interpretación y comprensión para un mayor entendimiento de los sentires regionales. Algunas de las categorías andinas aquí expuestas han posibilitado el desarrollo de una mirada más local, arraigada en la geocultura y en la territorialidad como ejes determinantes. Dichas nociones han facilitado la realización de otras lecturas, y dotado a los cuentos infantiles de nuevos rumbos hacia los cuales orientar su exégesis. Este estudio ha permitido observar que los cuentos de autores originalmente jujeños poseen caracteres propios y ejemplo de ellos es la recurrente alusión a lo que este trabajo se ha dado en llamar monstruosidades mistis. Las líneas interpretativas realizadas y las categorías andinas aplicadas ponen de manifiesto un patrón discursivo recurrente, la noción de que existe un mistis extranjero o extraño occidental que se presenta como un otro, ajeno a la realidad del runa, a sus creencias y a su forma de vida y a su herencia. La intervención de los seres siempre resulta nefasta en mayor o en menor grado. Depredan la naturaleza, matan a sus pobladores y provocan el desequilibrio en todos los niveles del mundo andino, en lo cotidiano, en lo laboral, en lo religioso e incluso en lo festivo. Por este motivo es que su accionar se identifica con lo monstruoso, como se dijo al inicio, con aquello que genera caos y desorden. Eso es todo. Te sobró tiempo. Bien. Sí, fui Re bien con el tiempo. Bueno, nos dejó acá con un con una enseñanza la María José. muy bien. Muy lindo. Bueno, ya después hacemos las demás acotaciones y todo lo que me quedó que no dije. Bien, ahora vamos a escuchar, ¿me podrían repetir el nombre de los cuentos? Ya después los repito, los pongo en los comentarios. Vamos a escuchar a Estela Josefina Picón, de la UNSA, con su trabajo El Iwoka, no sé si lo pronunció bien, la confluencia del pasado y el futuro en mitos aba guaraníes. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se escuche bien. Sí, sí. Bien, a ver, voy a leer el trabajo y si me paso con el tiempo, ustedes por favor díganme y bueno, ahí apuro. Rubén Pérez Bugalo publica en el 2007 el libro Mitos Chiriguanos, el mundo de los Tumpa. Se trata de testimonios de hablantes aba guaraníes, que también se nombran como guaraníes, abas, chiriguanos, chiriguanaes y chahuancos. Todos estos nombres reciben explicaciones diferentes. Por ejemplo, guaraníes pone de manifiesto el origen étnico de los antepasados, que son los tupí guaraníes, abas, su condición de hombres, y sobre las denominaciones chiriguanos o chiriguanaes hay muchas referencias, algunas despectivas, atribuidas a los quechuas y después a los criollos. Chiriguana quiere decir escarmentados por el frío, muertos de frío, e incluso se dice que chiriguano es excremento frío. Y otras que enfatizan el mestizaje, sobre todo con los chané. Combes, por ejemplo, menciona siriguana, con el significado de apartados, diferenciados y fusionados, y sirionó, que significa mestizos. Por lo tanto, en este caso, no tendría un significado despectivo, y por otra parte, chiriguanos es el nombre de la familia lingüística. Esta acepción que me pareció particularmente interesante es la compuesta por siri, deslizarse, y guana, los que serán comprados, aludiendo a la venta de cautivos chanés a los españoles por parte de los guaraníes. Lo atrayente de la idea del deslizamiento es la conexión con la historia de las migraciones de los guaraníes como pueblo que se extiende por Sudamérica. Los tupí guaraníes, nombre que recibe la familia lingüística procedente del Amazonas, invadieron Tiwanaku en el siglo VI, esto lo dice Bertoni, se enfrentaron a los incas a fines del siglo XV y comienzos del XVI, esto aparece en el Inca Garcilaso, pelearon contra los españoles durante la conquista y siguieron haciéndolo contra los criollos, que son los caraí. Esta idea de deslizamiento, las caminatas a lo largo de extensísimos espacios, está presente en los testimonios chiriguanos de los que tratamos ahora. Me refiero a un grupo de ascendencia guaraní
que migró desde el Amazonas hacia las estribaciones surorientales andinas de la actual Bolivia, poblando el oriente boliviano y también amplias zonas hasta los confines occidentales del Gran Chaco. Después de la masacre de Curuyuqui en 1894, el grupo ABA se desintegra y se incorpora a las poblaciones criollas bolivianas o migra al norte argentino en busca del Maporendá, el lugar donde hay trabajo. La gran migración de chiriguanos al NOA se produjo desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX, debido al auge de los ingenios azucareros que contrataban mano de obra aba guaraní y debido a la huida masiva de población desde Bolivia durante la Guerra del Chaco, que es de 1932 hasta 1935. Eso sin tomar en cuenta las migraciones actuales. Un gran número de aba vive en los barrios de las ciudades de Jujuy y Salta, y desde aquí siguen moviéndose por muchos otros sitios del país. Existen estudios históricos y etnográficos que buscan explicaciones a estas migraciones permanentes desde épocas antiguas de pueblos sedentarios que abandonaban una vida relativamente cómoda y se dirigían al otro lado del continente, al sur, al este, al oeste, batallando contra otros pueblos y siendo diezmados en estas caminatas que duraban décadas e incluso siglos. Una de las explicaciones radica en el Iwoka, que es la tierra sin mal. Los guaraníes pensaban o piensan que existe una tierra paradisíaca donde no es necesario trabajar la tierra, donde los alimentos están al alcance de los seres humanos y donde no hay muerte. Es la morada de los antepasados, pero para llegar a ella no es necesario pasar por la muerte. El Iwoka es un lugar físico que efectivamente existe sobre la tierra, aunque no queda demasiado clara su ubicación. Para algunos coincide con el Mato Grosso, para otros queda en Bolivia, para otros a orillas del mar o cruzándolo, es decir, del otro lado. En su búsqueda, los guaraníes que a veces huían de hambrunas, hay testimonios de una plaga de langostas que terminó con las cosechas de maíz y obligó a mucha gente a migrar hacia el sudoeste. Huían de pestes, del despojo de las tierras, de las guerras, de la esclavitud, incluso de las visiones de los franciscanos. Se trasladaban a un lugar que suponían mejor, en el que podían vivir en libertad. El Inyambaé, ser libre, es un concepto fundamental para los aba guaraníes. Podían vivir en un mundo en contacto con seres no humanos, animales, naturaleza, ceremonias, rituales, cada uno de los cuales posee un espíritu que es su dueño. La libertad que reclamaban para sí contrasta con la esclavización a la que son sometidos los chanés, de procedencia arawak, que migraban desde las Guayanas entre los siglos IX y XVI. En contacto con los guaraníes, los chanés perdieron su lengua y su religión, pero proporcionaron la densidad demográfica, eran mayoría, es decir, eran mucho más que los aba guaraníes, las técnicas agrícolas, de alfarería, riego, tejido, los rituales con máscaras y las jerarquías en la estratificación social. El mestizaje fue esencial para la supervivencia de ambos grupos, a pesar de los enfrentamientos que duraron siglos. Los chiriguanos, además, establecieron contactos con los estados nacionales de Bolivia, Paraguay y Argentina. Unos de sus Murubichá Guazú, Juan Casiano Barrientos y Yambaé, que es un mestizo guaraní coya, reclamó ante las autoridades bolivianas la tierra para los guaraníes. Viajó a Paraguay, donde estableció diálogo con las autoridades de este país, y cuando volvió a Bolivia fue ejecutado en 1936, es decir, al final de la Guerra del Chaco, acusado de traición a la patria. Era un mestizo, pero los guaraníes lo consideraban un gran chamán, capaz no solo de dirigir a un pequeño grupo, sino también de influir sobre otros más poderosos. Esto da cuenta del poder de los chamanes y, por otra parte, de la función que tienen para la búsqueda del Iwoka y la función que tienen dentro del grupo aba guaraní. Antes de centrarme en el Iwoka, voy a decir algo respecto a los grupos etnolingüísticos. La lengua chiriguana o aba guaraní es hablada por los propiamente chiriguanos, los chanés y los tapietes de Bolivia, Salta, Jujuy y parte de Paraguay. Son variedades lingüísticas diferentes las que emplean los guaraníes del NEA, por ejemplo, muchos de los cuales viven en Rosario y Buenos Aires actualmente. El guaraní yopará es otra variedad que se habla en Paraguay, y también el mbayá y el ñandebá, hablados en Misiones, Paraguay y Brasil. Este panorama sociolingüístico permite aclarar algunas cuestiones que inducen a confusión. Cuando nos encontramos con testimonios de pueblos originarios, ya sea en sus lenguas, traducidos o en castellano, observamos no solo diferencias en la forma de nombrar las cosas y los conceptos, sino también en los hechos que se cuentan. Los que Pérez Bugalo llama mitos son recopilados en Salta y Jujuy, en lugares como Pichaná, Libertador San Martín, Tuyunti, Tilluro, Campo Durán, Yacuy, Misión San Francisco, Aguaray, Calilé, Guayito, Yuto, y me quedo incluso corta.
y otros en Bolivia como Alto Pilcomayo y Caipependi. La lengua es el aba guaraní o chiriguano, pero no se trata de una lengua estandarizada, en el sentido de que existe una sola gramática y un diccionario a los que acudan los hablantes para la escritura o los registros formales de habla. Lo que se recoge son testimonios orales de personas que pertenecen a distintas parcialidades, chiriguano, chané, mestizos chiriguano chané, mestizos chiriguano criollo, mestizos chiriguano quechuas. En los relatos traducidos por el autor y François Martins de Sousa, se observan diferencias dialectales y heterogeneidad en los conceptos y en las historias. Vuelvo a Liboca. Allí viven los héroes guaraníes que lucharon contra los criollos que querían quitarles sus tierras y esclavizarlos a ellos y a sus hijos. Uno de ellos fue el cacique Taicorique, que murió en una batalla por salvar a los suyos. Los Saba destacan como una cualidad sobresaliente la bravura al pelear. Un relato habla de los antiguos querembás, que eran yaguareteaba, es decir, hombres tigre, que mataban y comían a sus enemigos. Tenían cuerpo, cabeza y manos de tigre. Eran tumpa, nunca morían. Santos Ruiz, uno de los entrevistados, dice que cuando llegó la religión, los guaraníes perdieron el secreto para convertirse en tigres y se quedaron como timacá, paisanos cristianos. Sin embargo, todavía hoy algunos pueden volverse yaguareteados. La figura del tigre es ambigua. Los ancestros guerreros son hombres tigres, pero en muchos relatos los felinos son enemigos de los hombres y otros animales. Jorge Choque cuenta la historia de un cazador que defiende una tortuga de un tigre. Cuando el hombre queda herido, la tortuga lo cura con un secreto y lo lleva sobre su caparazón a una isla llena de caña, pájaros y flores pasando un río. El tigre llama a los suyos para vengarse y comer al hombre, pero cuando se meten al río los peces los atacan. La tortuga y el hombre se quedan a vivir tranquilos para siempre en la isla, que es el Iwoka. Una descripción de la tierra sin mal es la siguiente. El Iwoka está al naciente, donde van las aguas, donde la tierra es blanda, donde la tierra madura. Pero Calixto Rueda sitúa el Iwoka detrás de una montaña peligrosa que se debe atravesar disparando flechas. Allí vive la Aña Tumpa. A este lugar se dirigen los muertos y allí también está Yemboetá, la academia donde los Oporomboera entrenan a los Ipayé, los brujos, quienes reciben el poder de Aña Tumpa. Este poder les otorga el secreto para la siembra del maíz, para convertirse en lechuzas u otras aves, para observar los astros con una vista telescópica. En Iwoka también están los flauteros y los tamboreros con sus cajas que siguen tocando el pimpín después de muertos. En ese lugar de noche todos tocan y bailan formando un círculo. Cuando amanece se transforman en aguaratumpa, en zorros, y se van a dormir a sus agujeritos. Pero no solo los muertos pueden ir al Iwoka, también van los vivos. Púrico Chávez relata que un anciano y su sobrino, ambos músicos, fueron de noche al Iwoka. Los muertos los invitaron a tocar para ellos, cantar y bailar, y eso hicieron. Ya termino, me falta no mucho. Juan Romero refiere un hecho que le contó su madre, y él dice que es real. Ocurrió en Bolivia, en el monte, un lugar muy retirado. Había unas 500 personas en una fiesta, entreveradas con máscaras. Los niños no estaban. La fiesta duraba entre 20 días y un mes. En un momento del cielo empezó a caer papel picado y serpentinas. Siguieron tocando tambores y cajas, y bailando y divirtiéndose más, hasta que sin darse cuenta empezaron a despegarse del suelo, y se extraviaron volando. Probablemente fueron a reunirse con los antepasados en el Iwoka. Los vivos pueden ir al Iwoka, pero también los muertos pueden volver junto a los vivos. Faustino Chávez y Esteban Padilla cuentan que los muertos vuelven a disfrutar del arete de la fiesta con su familia viva. Iwoka significa círculo. Bailan siempre dando vueltas, primero la rueda de los viejos y después la de los jóvenes. Dar una vuelta alrededor de cada casa, y después cerca del río se despiden de la fiesta y de los muertos que los acompañan bailando. Después barren y arrastran las ramas para que no queden huellas y tiran agua para enfriar la tierra. Si no hacen esto, puede sobrevivir el icuro, que es una peste. Los testimonios sobre el Iwoka abren la posibilidad de reflexionar sobre algunas cuestiones, y acá ya finalizo. Una de ellas se relaciona con la idea de vincular los relatos con la historia y las aspiraciones de la nación aba guaraní. La idea de un futuro auspicioso se conecta con el pasado. Son los ancestros que viven en el Iwoka los que tienen las claves para la supervivencia del pueblo, porque son quienes entregan los secretos a los Ipaye y a los grandes chamanes. Las larguísimas caminatas que duraron siglos y las otras que los condujeron al Noa les permitieron seguir vivos y pensarse como una nación que es esencialmente mestiza y sumar fuerzas conectándose con otras que forman el Abya Yala. Otra cuestión que me parece importante destacar está vinculada con las coincidencias testimoniales entre distintos pueblos originarios y entre estos y los grupos criollos.
No hablo en esta ponencia de narraciones Huichín y Com, esto en otras oportunidades, que presentan notables semejanzas en cuanto a los tópicos fundantes, genealogía, migraciones, batallas, masacres, peste, y son similares en cuanto a su relación con los espíritus de la naturaleza y los seres que la habitan. No se trata de testimonios de pueblos otros, aislados, observados desde el exotismo de una mirada colonial. La idea es la opuesta. Se pretende establecer un diálogo con personas que viven, piensan y sienten y están junto con nosotros, y cuyo legado cultural puede proporcionar alternativas para una vida más digna y plena que la que vivimos actualmente. El Ibuka no es solo un mito, es un símbolo, la posibilidad de alcanzar una vida feliz y libre de pesares, acompañados y guiados por nuestros ancestros. Y eso es todo. Y creo que me pasé de tiempo, perdón. No, no, te sobró tiempo. Muy Buenísimo. bien. Hermosa, hermosa tu ponencia, me Muchas encantó. Nunca había escuchado de este lugar. gracias. Muy interesante. Ahí tengo unas preguntitas y unas cositas que me hizo acordar. Bueno, vamos a abrir las rondas de preguntas. Ah, vos también tenés una visitante, bichita Tengo por acá ahí. por todos lados visitantes que se instalaron conmigo, así que bueno, es desastre. Bien. Bueno, abrimos la ronda de preguntas, de comentarios. Si alguien quiere comenzar. Si alguien tiene alguna consulta. Ahí te iba a preguntar, ya que estamos con tu texto fresquito, me llamó la atención esto de que iban los músicos al lugar de los muertos para tocar, para festejar. Me hizo acordar un poco a la Salamanca, con esta idea de ir a este espacio del inframundo. Podríamos, no sé si será la palabra adecuada, el término adecuado para este espacio. ¿Es similar o cómo es un espacio de festividades, dice, donde se enseña la siembra? ¿Puede ser también? Que Sí, tomé algunas notas. Es todo. esto sí está comentado por el recopilador, que lo que dice es que probablemente todas estas historias se contacten con, por ejemplo, la historia de la Salamanca, y entonces están directamente relacionadas con espíritus o con mitos quechua. Entonces, Ah, por eso está la cuestión del mestizaje permanente. Incluso alguna de las ideas, por ejemplo, empieza con algunas historias y dice, nosotros no creemos en esto porque nosotros somos cristianos. Entonces está permanentemente vinculado al mestizaje y al mestizaje de los mismos mitos. Pero claro, coincide absolutamente con la idea de que los muertos vuelven, que uno puede ir a ver al mundo de los muertos, la idea acerca de las montañas, y entonces que hay que hacer un procedimiento para penetrar por las montañas, entonces allí encontrarse con Aña Tumpa. Sí, es muy bien. similar. Ah, Pero me parece que sí, que son grupos que están absolutamente mestizados, conectados. Por otra parte, bueno, es algo que no dije, pero no son grupos puros étnicamente, sino que claro, que son producto de casamientos entre gente de diferentes etnias. Y otra cuestión es cómo reconocerse guaraní cuando tal vez son guaraníes y chanés a la vez, cuando son guaraníes y criollos también. Entonces los relatos dan cuenta de esto. son hermosos, hermosos. No los conocía. Me Muy lindo. parecieron hermosos, preciosos. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, yo tengo una pregunta para Flor y Fernanda. ¿No? Bueno, quería preguntarles así, ustedes pusieron el título Seres del aire, de la tierra y la resistencia. Me encantó la analogía con esta oda al jet y a los doctores. Y quería, bueno, se entiende la idea de la resistencia, evidentemente, en Catatay, pero quería preguntarles a ustedes qué los motivó a llamarlos estos seres de la tierra y del aire. ¿Por qué no solamente resistencia? No sé si no estoy expresándome mal o no. Eh, a ver, O sea, ¿por qué bueno, les pusieron seres así seres, como entes bueno, etéreos? no, bueno, justamente porque partimos de la idea
que todo tiene vida, ¿no? En la cosmovisión andina, todo tiene vida, ¿no? Tiene que ver con un principio fundamental. Entonces, si es así, debemos mencionar todos los seres, ¿sí? Todos los existentes, podríamos decir, utilizando palabras de la filosofía andina. Esa es la razón por la que identificamos, ¿no? De esta manera, y además puntualizamos nuestro interés en reconocer a estas potencias, a estos seres que accionan desde sus aspectos mínimos, desde desde sus particularidades minúsculas, ¿no? O no, ¿no? Porque en realidad también otra de las ideas que rigen el trabajo es justamente que lo mínimo se hace máximo, se maximiza, se amplía en el mundo, ¿no? Hay una continuidad entre los elementos pequeños y aquello que está representado, ¿no? En el mundo. Un batir de alas, un volar, está construyendo todo el sentido del dinamismo andino, Claro. por ejemplo. ¿Sí? No sé si Fer quiere decir algo más. Sí, también un poco viene del rastreo y de la conceptualización de resistencia cultural que estamos haciendo, ¿no? Pensamos que la resistencia, el hombre que resiste tiene puntos de apoyo, ¿no? Y la idea de puntos de apoyo la asociamos también a los núcleos mágicos poéticos de Liénard, ¿no? Y él, cuando clasifica muy brevemente a estos núcleos, los nombra como seres objetos del mundo andino. Y ahí están seres biológicos, dice, de la zoología, hidrográficos. Entonces también parte un poco de ahí, de como de esas derivaciones conceptuales que vamos haciendo y asociaciones. Clarísimo, chicas, muchas gracias. Me llamó mucho la atención su título, me gustó mucho. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? A mí me gustaría hacer una pregunta a la profe Floria, a la profe Fer, porque yo recordaba una vez que fui a Inca Cueva que uno de los dibujos mostraban el hacia arriba y el hacia abajo con la pacha, pero también no, el guía nos había dicho que el hombre se coloca en el centro y que también considera el pasado y el futuro. Entonces, mi pregunta era de si la tradición, o sea, mantener la tradición de los del pasado y transmitirla a los del futuro, también es la forma de resistencia, porque veía como algo expansivo, hacia arriba, hacia abajo, desde el pasado hacia el futuro. No sé si se me entendió. Sí, muchas gracias, José, por la pregunta. Sí, efectivamente, es así como lo estás planteando. Esa es la razón también por la que quisimos convocar la voz de esta artista, ¿no? Que es Delia Huerta, porque nos permite pensar desde nuestro presente, desde nuestra actualidad, ¿no? Como hoy el migrante, la migrante andina en este caso, concibe el tiempo y concibe el mundo, ¿sí? en ese sentimiento de resistencia, que también convoca, por supuesto, la voz arguediana, ¿no? de la década del 60, ¿no? Hay una continuidad en el pensamiento, en la reflexión,
hay un pasado, pero además un pasado que está conectado con la tierra, ¿no? En esa imagen de la planta caralianta, que echa raíces y se expande, ¿no? Hacia nuestra actualidad, hacia arriba y hacia el presente, y por supuesto que continúa, ¿no? Otra imagen interesante para pensar en estas dimensiones temporales tiene que ver con una imagen muy común en nuestro tiempo, en nuestras sociedades, que es la imagen de la mujer que porta el atado en la espalda, ¿no? El niño está el niño en la espalda, ¿no? Entonces, ese futuro que es el niño es también, está en su espalda, ¿no? Que es ese pasado. Entonces hay un ida y vuelta del pasado al presente y al futuro que va a ser ese niño hombre luego, que va a continuar con la memoria y las tradiciones de un pueblo. Hay una forma del pensamiento que siempre es complejo, ¿no? Para pensar, para entenderlo desde la perspectiva occidental, pero que tiene que ver con una circularidad, ¿no? Y un constante volver sobre esas memorias, sobre esos conocimientos. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, profe, clarísimo. Sí, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahora Paula levantó la mano. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Perdón que tengo la cámara allá y hablo para allá porque yo las estoy mirando allá y estoy como visca de cámara, más o menos. Muy complicado. Flor justo dijo dos palabras que yo quería sumar, ¿no? Mujer y futuro. Porque, bueno, con muchas de las que están acá, venimos hablando desde ayer de esto, ¿no? Me encantó en estos trabajos que escuché hoy, esta idea de Pachacuti, ¿no? De si estuvimos 500 años equivocados, si estuvimos 500 años creyendo que la modernidad y el hombre, ¿no? Esa idea que todavía usamos la palabra hombre para hablar de ser humano, estos saberes ancestrales, estos conocimientos siguen estando ahí y nos estuvieron esperando a que nos aviváramos de este tiempo en que estaba bien mezclarse, que estaba bien ser muchos, que estaba bien no ser puros. ¿Quién dijo que la pureza era buena, que ser de una sola raza, de un solo color, era ideal, ¿no? Me encantaba ver en el trabajo de Estela y en el trabajo de Flor y de María José, cómo empezamos, lo mismo, ¿no? Que decíamos ayer, empezamos a escuchar, empezamos a ver y empezamos a decir, qué bueno que esto está ahí y que es futuro. Y bueno, y por otro lado, el papel que en esto nos tenemos que hacer cargo, las que nacimos y fuimos socializadas como mujeres, somos las que estamos haciendo el laburo, y hagámonos cargo y dejamos de decir hombre, hombre y Dios, ¿no? En singular y en masculino. Eso. A ver, acá leo. Muchas gracias, Paula. No se te escucha, Estela. Ah, ¿se escucha ahí? Ahí, sí. Sí, me parecía que era muy interesante. En el caso de las comunidades del Chaco, sobre todo en los guaraníes, hay una impronta masculina que es muy importante, y la impronta femenina es como que aparecen algunas voces, pero con mucha menos relevancia. Sin embargo, las entrevistadas, es decir, las voces,
son en muchos casos las voces de mujeres. Y claro, esta cuestión del mestizaje le da un papel muy importante a la mujer, sobre todo en lo que son las reivindicaciones actuales. Y a mí lo que me parecía más interesante, porque en realidad no solamente lo veía yo en los pueblos del Chaco, sino que lo veían las chicas también en otros textos, es esta reivindicación política. Y no solamente hay una reivindicación política de los pueblos que tienen derecho a ser escuchados, y por otra parte, que no solamente los tenemos que ver aislados, porque yo no sé si les pasa, tal vez estoy hablando desde un sector muy específico, pero los veíamos como aislados en las zonas de Tartagal o en ciertas zonas de Salta, y entonces decíamos, esto no tiene nada que ver con nosotros porque son grupos minoritarios. En el caso de Salta, estos pueblos están en nuestros barrios y conviven con nosotros porque son nuestros vecinos. Y en muchos casos nuestros estudiantes de la UNSA son descendientes de abaguaraníes, son wichí, hablan esta lengua, las lenguas se hablan en las casas. Entonces, esta cuestión es que hay otra perspectiva y hay una perspectiva ideológica que yo creo que uno no está tomando, y es que hay hay un legado que tiene que ver con los 500 años o incluso mucho más atrás, que está presente en nuestra vida diaria. Y aparte es un legado, creo que no solamente digno de ser escuchado, sino que es un legado que muchas veces nos da muchísimas expectativas. ¿Cómo hizo un pueblo de estas características para sobrevivir tantos años? Y es que tiene, tal vez, características o tiene elementos culturales que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, que tienen que ver con el cuidado de lo propio, que tienen que ver con las maneras de relacionarse con el resto, que me parece que eso es lo que permite pensar en naciones grandes, pensar, por ejemplo, en el Abya Yala, estar en el Pachacutic. Yo creo que eso sí es muy importante y, por ejemplo, para mí es una preocupación muy importante a nivel ideológico e incluso político. Pero bueno, no sé si contesto en algo. No, muy bien. Muy bien. Y yo quería aportar nada más algo, una cosa muy chiquita, digamos, a esto que venía diciendo Paula, que conecta con lo que dice Lele, que uno de los textos que inspiró un poco la reflexión que hicimos hoy es un artículo de Tara Daly, que se llama, de 2012, que se llama El aire de Arguedas, de la década de 1960. Una sustancia común y crítica. Y Daly va a analizar algunos textos de Arguedas, ¿sí? Poesía y narrativa, desde la perspectiva feminista, ¿no? Desde algunos aportes de Luz y de Garay, y justamente va a tomar la idea de aire, ¿no? En ese artículo, con el sentido de que es una sustancia que atraviesa a todos los seres humanos, a todos los seres de la naturaleza, que libera, ¿sí? Que conecta, ¿no? Estas ideas, que, bueno, las desarrolla mucho mejor ella, son puntos de apoyo en nuestra reflexión también, ¿no? O sea, que tiene acá, en esta ponencia también hay una cierta aproximación a las lecturas feministas. Bien. Bueno, yo quiero hacer una lectura sobre la mesa para disparar los diálogos. Pero me parece que se está dando solo el diálogo a partir de lo que va marcando, lo que marcó Paula, que me parece que es otro de los, así como en la mesa de ayer, ¿no? Creo que una de las, no sé qué piensan ustedes quienes estuvieron en las mesas de ayer, una de las ideas que sigue rondando ahí, o que Juan Manuel Díaz Paz la planteó muy bien, ¿no? Esto de nos estamos quedando cortos con la cuestión de la región y del NOA y la configuración de la nación. Tenemos que hay que producir algo nuevo, pensando en esto de las tierras altas y las tierras bajas, ¿no? Me parece que ahí hay un principio, una propuesta de Juan Manuel que tendríamos que hacernos cargo. Bueno, ahora
creo que Paula introdujo otra, que también tenemos que revisar, ¿no? Que tiene que ver con esto de los discursos feministas, ¿no? Y la dimensión política dentro de estas aproximaciones y abordajes, ¿no? Que siempre van a ser situados, ¿no? Porque han sido escritos o se están produciendo en determinadas épocas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pienso en Arguedas. Bueno, a mí me toca esta tarde, paso mando el chivo, ¿no? A las 14, y ahí voy a trabajar canto quechua, y hay una parte en la que describe las fiestas, Arguedas, y dice, bueno, entonces los hombres van y buscan mujeres, ya sea para pasar el rato o la vida entera. Yo digo, bueno, leen con detenimiento este prólogo y cancelado Arguedas. ¿No? Pero bueno, pero también es el Arguedas de los ríos profundos, y ustedes recordarán la rebelión de las chicheras, ¿no? Miren esa mirada de Arguedas que está viendo el movimiento de mujeres, ¿no? Pero por supuesto, tampoco vamos a decir que son de ni una menos, ¿no? Estamos en los años a mediados del siglo XX, en las sierras peruanas y demás, pero quiero decir, hay una mirada ahí etnográfica, ¿no? que me parece interesante, y bueno, ahí, y que está geolocalizada siempre, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos un debate sobre lo que se viene diciendo ahora, que no creo que tenemos que poner, si tuviéramos que hacer como un punteo de lo que se va discutiendo en las mesas, creo que podríamos apuntar lo que está diciendo Paula, junto con lo que ayer dijo Díaz Paz, ¿no? Bueno, esta me parece que fue una mesa sobre seres, efectivamente, ¿no? Sobre seres, sobre mitos, y que están dando en realidad cuenta que están hablando de los cataclismos, ¿no? Creo que las tres ponencias, las tres propuestas de nuestras 4 compañeras están hablando justamente de eso, ¿no? De los cataclismos y de esta necesidad de volver a ese equilibrio, ¿no? El cuti para el mundo andino y la tierra sin mal para el mundo aba guaraní, ¿no? Entonces me parece que, bueno, ahí está el diálogo, la red que se establece entre las 3 propuestas, ¿no? Bueno, así me parece que está bueno además ese contrapunteo, ¿no? Que también se dio en el día de ayer, ¿no? Por ejemplo, entre lo andino, y en el día de ayer fue también el Gran Chaco, ¿no? Pero el caso específico de la comunidad Wichí. Acá Estela nos está llevando a Lava Guaraní, ¿no? Entonces nos está llevando a ese mundo. Bueno, entonces dentro de eso, que esas podrían ser líneas que están recorriendo uno y otro espacio, quiero también llamar la atención sobre que en los 3 casos se está tratando de geolocalizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien Flor y Fer están trabajando Catatay, ¿no? Es el referente es Arguedas, está la presencia o la vinculación que hacen con Delia Huerta, y eso nos ancla en Jujuy, ¿no? En el norte argentino. Es más claro todavía en María José, que está trabajando literatura infantil y juvenil jujeña. Después yo tengo una pregunta, si Huanca Huilca es, bueno, por el nombre aparentemente sí, pero no sé si es un seudónimo, si es si es indígena. A mí me interesa mucho pensar las producciones, quién está produciendo, para justamente decir quién habla sobre quién, ¿no? Cuándo es militancia o solidaridad y cuándo es agencia, ¿no? Porque creo que es otro de los grandes temas, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos Liz, que también a eso me parece interesante, el mundo de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Que nosotros inmediatamente pensamos en las grandes editoriales, en los libros álbum, ¿no? Y entonces también me parece que está bueno
relocalizar la literatura infantil y juvenil, que también se produce, también se puede producir en nuestros espacios. Y bueno, y en el caso del ELE, por supuesto, está totalmente trabajando desde cuáles son los mitos que además aparecen en Jujuy y en Salta, pero que también son resultado de todos esos desplazamientos, ¿no? En esos desplazamientos de la Amazonía al Gran Chaco, a Formosa, ¿no? Bueno, yo porque conozco esas zonas, somos de por ahí, ¿no? A toda esta región donde está Tartagal, Formosa, ¿no? Todo ese camino. Y después esas otras migraciones que tienen que ver con los ingenios, ¿no? Que también es un tema que está trabajado por María José, ¿no? Entonces el cataclismo, el desequilibrio, la opresión, los ingenios, y cómo recuperar eso por medio de estos cantos, de estos mitos, ¿no? de estas palabras semilla, que es un poco la idea que trabajamos en el simposio. Y bueno, y eso es lo último que quiero decir, es sobre las palabras semilla. A mí me parece que al menos hay dos o tres que aparecieron en esta mesa, que se podrían sumar a las que... porque esa idea me parece como muy importante trabajarlo, que queden claro, ¿no? Como ir buscando estas palabras semillas que salen de los mismos textos y de la misma visión de estos, de los pueblos, ¿no? Entonces acá me parece que Catatay es una palabra semilla, sin duda, también lo puede ser Cuti, ¿no? Y me parece que Iwoka, ¿no? Que es lo que está proponiendo revisar el ELE, también podría ser una palabra semilla desde el mundo guaraní, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer también Juan Manuel dijo eso, ¿no? Que a mí me parecía como muy interesante, ¿no? Están todas estas preocupaciones de cómo nos acercamos y todas las teorías y las lecturas que nosotros tenemos, pero también me parece que está bueno esto de dejar que los textos hablen y nos vayan guiando por dónde tenemos que ir o por dónde tenemos que construir, ¿no? Bueno, así que yo tiro todas esas líneas como lectura de la mesa y ustedes agarren lo que les parezca si seguimos charlando. Pero a María José sí hay una pregunta puntual. Y después quizás a Flor y a Fer que cuenten un poquito más sobre la mesa de todas las sangres, sobre ese contexto, porque lo dijeron de pasada, obviamente por la economía del tiempo, pero también eso puede ayudar a pensar qué pasa con estos doctores, quiénes son, cuál fue el contexto, cuál fue el debate. Ahí está, estaba con el micrófono silenciado. Respecto a Huancavilca, según lo que yo pude averiguar, aparentemente no yo creería que es un seudónimo, pero no aparece otro nombre de él, no aparece otra referencia. Lo que sí sé que enseña gramática quechua, gramática runasimi, que estuvo en varias oportunidades en el Perú, que tiene familia en el Perú, por dichos de él, y que tiene su propia editorial. No, él no lo edita ninguna gran editorial, sino que son todas editoriales de autores, es decir, su propia editorial que se llama Instituto Quechua Jujuy Manta, así se llama, y tiene muchísimos libros infantiles, entre estos, ahora justo agarré este que tenía a mano, que se llaman Cuentos, Relatos y Poesías Infantiles del Mundo Andino, que también a la par de los cuentos del socavón, también destinada a jóvenes, y después aparecen, tengo varios de él también de gramática quechua, que hablan sí de un conocimiento, podríamos decir, de un área o de una rama del quechua, no de todo, o no de algo general, sino de algo muy particular de cierta zona del Perú, zona sur. E incluso del quechua que se podría decir
llegó a hablarse por esta zona de Jujuy. ¿Sí? Esos son los datos que tengo de él. Lo he buscado para hacerle entrevistas porque tiene su editorial acá en Sargento Cabral, pero nunca está abierta. Así que tengo que, las veces que he podido pasar, golpear puertas y no sé, ya voy a ver si busco otra manera de entrevistarlo, pero muy interesante su producción, bastante completa en cuanto a que se refiere a temas muy variados. Yo quería sumar para las palabritas de Bettina, una palabra que aprendí hace muy poquito, trabajando con, no sé si la escucharon ayer a Violeta Persia, yo no la pude escuchar, ahora la voy a buscar en YouTube a ver si quedó, que es mi profe que yo les decía ayer con la que estuvimos leyendo poetas bilingües, poetas que escriben en lenguas indígenas, y una de las palabritas que me aprendí, y ya la usé para hablar de Cervantes, ¿no? Porque ustedes por ahí me han visto ya que me gusta meter el dedo y andar cruzando cosas y haciendo siglo de oro en Jujuy y esas cosas raras, que es Chacaruna. El poeta se llama Freddy Chicangana, y Chacaruna es, él lo usa para hablar de los poetas, yo digo como heroínas, ¿no? Pero la palabra significa puente para la humanidad, ¿no? Puente entre la gente, cuerpa que une cosas diferentes, ¿no? Que une, y yo usé esa idea teórica de un poeta mexicano, no me acuerdo el nombre del pueblo, me da una vergüenza no saberme los nombres ¿no? de los pueblos, porque uno a veces dice indígena y pareciera que fuera todo igual, ¿no? Me da mucha vergüenza no acordarme los nombres, pero ya me lo voy a acordar. ¿Cómo se llama el pueblo de Chicangana? Y en el viaje del Parnaso de Cervantes, que es un clásico ¿no? de nuestra lengua castellana y todo este prestigio que llevamos puesto, me sirvió una idea teórica para leer un poeta clásico español. Y me parece que son esos movimientos que yo digo que a mí me cuesta mucho darme permiso, ¿no? Pero que insisto en que me encanta ver cómo lo estamos haciendo. Sí, respecto a lo que decía Paula, me acordaba ahora justo de Spinoza Lucé, que él hacía esta alusión a que deberíamos empezar a emplear términos de análisis de nuestra zona, nuestra región, y extrapolarlos a otros textos que tal vez no sean peruanos, no sean específicamente de índole andino, pero que sí se pueden aplicar si uno utiliza ya no como una abstracción incaica o andina o regional, sino como un abstracto que se puede dar en general, que se puede extrapolar al estudio de otras áreas de la literatura, de otros relatos, no solo lo escrito, sino también lo oral. Y me acordaba de eso, de animarnos a aplicar estas nociones a otro tipo de textos, a otras, y utilizar nuestra propia teoría, una teoría creada desde aquí, y enviarla al mundo, es decir, empezar a no tener vergüenza de utilizar nuestros propios términos. Claro, el uso de esos términos significa el uso, la fuerza o la aparición de una visión de mundo, ¿no? Entonces no dejan de ser eso, está bien la idea esa del puente, ¿no? No dejan de ser traducciones, ¿no? Yo creo que sí hay que ser cuidadoso en esos pasajes, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado. Creo que sí, que un poco esa es la propuesta, de cuando Mamani Macedo habla del bulto del saber, ¿no? Del kipi.
Me parece que va por ahí, es eso. Y Mauro también lo dijo cuando estuvo en las jornadas anteriores del norte argentino y habló de estas nociones culturales que podían servir, y de ahí toda esta idea de Chamantín y demás que recuperamos desde entonces, ¿no? Pero bueno, siempre con... Sí, digamos, pero bueno, ya sabemos que poner una noción, una categoría, hay que irla probando, ¿no? Para ver si va quedando, si pega. Claro, ¿No? sí. Así No, que sí, bueno, con todas las salvedades. pero es ese el desafío de estas palabras semillas, ¿no? Ujú. Profe, no sé si en este sentido se puede volver a José Martí, que él hablaba de primero estaba nuestra Grecia antes de la Grecia de los demás, o sea, pensar en primero nuestros conceptos para luego interpretar quizá el resto del mundo. Me parece muy, muy, muy interesante esa acotación, no la recordaba realmente. Claramente es una buena forma de repensar las formas de saberes, como decía Bettina, y cómo ir probando e ir buscando nuevas formas de categorizar. Igual siempre recordemos que todo Ujú. esto es diglósico, transcultural y demás, ¿no? Porque Sí. Martí está pensando a fines del 19, cuando se Ujú. está conformando una idea se están conformando los imaginarios nacionales y una idea continental, ¿no? Y oponiéndose, Claro, pero bueno, nosotros también, apunta a eso. también somos un poquito Grecia, digamos, ¿no? También somos un poquito Europa y también somos un poquito Norteamérica, y eso, esos pensadores, siempre hay eso, juxtaposición, transculturación, o como quieran marcarlo. O como la misma Lele dijo, Estela, como también dijo, bueno, cuando decimos, bueno, los pueblos guaraní tenemos una multiplicidad ahí, ¿no? Cuando reconocían esto, che, pero esto nos parece como el socavón, ¿no? Y sí, porque hay cruces también, ¿no? Si no pensamos también como nuestro pensamiento, lo indígena, como algo estanco, homogéneo, y no, es totalmente plural, diverso, ¿no? Ujú. Y en contacto, ¿no? Porque en realidad la cuestión es que estamos siempre en contacto. Entonces sí lo de José Martí, pero no olvidándonos en el momento en el que está produciendo, y que para no, digamos, para complejizar un poco esto de Occidente y todo eso, ¿no? Porque por ahí nos lleva también como a algunos terrenos pantanosos, Mm. ¿no? Me parece que siempre, creo que la clave está en pensar en la idea del contacto cultural, ¿no? Y que somos eso, más bien contacto o chacaruna, o puentes, ¿no? Los puentes. Y yo también creo que la imagen del jet, ¿no? En la oda al jet de, de Arguedas, también nos podría permitir pensar en estos contactos, ¿no? Porque el poeta admira, hace una alabanza a este aparato moderno, pero que además es un aparato moderno que le permite estar de otra manera en contacto con los dioses andinos, y ir transformando la mirada y la visión del hombre, de los seres humanos, ¿sí? De las personas, en esa idea de Dios es el hombre es Dios, ¿no? Con toda esa potencia y esa fuerza que tienen. No negar, no podemos negar los contactos, las influencias, ¿sí?
occidentales ni andinas, ni de otros lugares y culturas americanas. La idea de heterogeneidad o de ampliar la mirada también, ¿no? Parece que es importante a esta altura del partido, ¿sí? en este siglo XXI. Tomando esto que dice Flor, aprovechando que habló de Arguedas, y pensando en algunas palabras que dijo Betty que me quedaron resonando, de este mundo plural y diverso y la heterogeneidad, capaz podamos responder un poquito a la pregunta que hizo Betty, sobre toda la sangre. En 1965, en esta mesa, se discutió sobre la obra de Arguedas Toda la sangre, ¿no? Que se presenta como una interpretación del Perú. Yo la obra no la leí, pero sé que trata de eso. A la mesa asistieron antropólogos, etnólogos, algunos literatos, y se cuestionó mucho la visión de Arguedas. Se cuestionó su papel de antropólogo y de literato también, ¿no? Porque decían que él no había podido captar realmente la esencia del Perú. Sabemos que Arguedas era tendente a la depresión y al suicidio, y lo deprimió mucho y dejó de escribir un tiempo, y él tiene en su manera de resistir, tiene como, yo reconozco como 3 tipos de respuestas, ¿no? La respuesta antropológica con sus artículos, la respuesta a través de la obra narrativa y la poética. A esta escena particular responde con un artículo que no me acuerdo cómo se llama, creo que es La cultura, un patrimonio difícil de colonizar, pero no estoy segura si es ese, y bueno, ahí describe lo que pasó en la mesa y empieza a describir toda la cultura del Perú. Y ahí es como más formal, más académico para responder, ¿no? Y después está este poema llamado Algunos doctores, donde apunta directamente, faltaba que de nombres, ¿no? Sobre todo les critica que son doctores que viven en el Perú y aún así parecieran estar ciegos a la realidad o tan metidos en la academia que se olvidan o se desconectan o pierden esta conexión con la tierra, ¿no? Ese es un poquito el contexto. No sé si me estoy olvidando de algo, pero más o menos es eso. Sí, es eso. Yo voy a agregar o voy a añadir que en realidad el gran tema es que lo que se le está criticando es que no es literatura, que Todas las sangres en realidad más bien es un texto sociológico, ¿no? Tiene que ver con su rol de antropólogo, pero tiene que ver en realidad con una cerrazón de la academia que intenta justamente distribuir, ¿no? Y decir, acá está escribiendo literatura, acá está haciendo antropología, acá está haciendo esto, ¿no? Y un poco Arguedas dicen, ¿no? Entonces ahí hay una problemática de la que vamos a hablar esta tarde, que tiene que ver justamente con, que tiene que ver justamente con eso, como en realidad esto también tiene que ver con una episteme, una forma de mirar las disciplinas, que es como muy, muy estanca, y que en Arguedas eso está totalmente cruzado, porque obviamente está dando cuenta de una visión de mundo, y hay un conocimiento ahí que no puede catalogarse como están pidiendo los intelectuales peruanos, y responde de esa forma, responde como ha marcado Fer. A mí me parece como una de las escenas como más fuertes que nos tiene que hacer repensar toda la práctica académica, universitaria y las disciplinas, pero bueno, nada, es paradigmática realmente. Sí, yo puedo hacer una pregunta. Hay un comentario, pero a ver, dice, a ver, no lo tengo abierto. Fede Chicangana, oralitor, quechua de la nación, Yanacuna, Micmac,
del Cauca, Colombia. Comentario de Paula. Era difícil, ¿vieron? Me Sí. perdonan que no me acuerdo, que era muy difícil la referencia, la pertenencia del Freddy. Ujú. Sí, Estela. Sí, justo te iba a preguntar a vos, María José, en realidad, ¿cuál es el ámbito de circulación de los libros? Yo digo algo, pero les va a resultar absolutamente tonto. Cuando voy a Jujuy me encanta ir a las librerías porque encuentro cualquier cantidad de libros que son locales. Y entonces es si la circulación es masiva, si es por grandes editoriales, son de autor. Los libros son de autor, costó una barbaridad encontrarlos. Tuve que ir a molestar a mucha gente para que me los presten, otros para que me vendan. La mayoría son de edición propia o ediciones locales, y en realidad uno va a las grandes librerías y no vas a encontrar ninguno, porque yo fui, pregunté si tenían incluso acá en Jujuy, y no, ni siquiera tienen el espacio para la literatura jujeña. Así que generalmente me muevo con Horizonte y voy y en la librería Horizonte y les pido a ver, ¿tienen el contacto de tal autor o si me pueden conseguir tal libro? Y es muy difícil porque son ediciones muy pequeñas y se agotan rápido o no salen a la venta todos, así que es complicado. Tuve que revolver bastante, incluso la biblioteca también popular también fue de visitas recurrentes para poder obtener algunas copias, e incluso tengo referencias de textos que todavía no he podido encontrar y que sé que existen, pero no pude acceder a ellos, así que sigo explorando. En una época, Huanca Huilca se movía muchísimo con sus, ¿no? Hacía algo así como Vázquez Zuleta, ¿no? Como lo que hacía Vázquez Zuleta, que iba con su mesita y ponía sus libros y se movía en todos los eventos posibles para promocionar sus textos. Ahora ya no se lo ve tanto, no sé, debe estar grande el señor, ya no sé cuántos años tendrá, pero tal vez esa sea la razón por la que no se lo ve tan seguido. Huancahuilca, no sé si lo dijiste, María José, pero también, además de escritor, también ha marcado el inicio del aprendizaje de la lengua quechua en Jujuy, ¿no? Huancahuilca, Huilca y Cusiquilia, que es su pareja, fueron los primeros que en dictar cursos de quechua. Sí, tienen creo que 3 libros de gramática, si no me equivoco, así que se mueven bastante en ese ámbito. La última vez que fui a la Feria del Libro, estaban sus libros de muestra y no se vendían. Así que también una decepción, pero bueno, igual ya los tenía, ya los tengo varios. Creo que me falta 1 o 2 nada más. Pero es complicado conseguir literatura infantil de Jujuy. Hay muchos textos que se perdieron, y además son de ediciones cortas o de ediciones de poca tirada, y que muchas veces no recibieron la difusión necesaria. Incluso hay libros de concursos de literatura infantil que no se pueden conseguir, que son compilaciones y no se pueden conseguir, así que en esa tarea estoy todavía. Y esta es otra pregunta, me meto y ya prometo que no me meto más. En realidad era desde el Catatay de Arguedas, lo que veía es en realidad un poema, un periodo fundante, y es fundante de la reivindicación de la resistencia indígena, aunque bueno, Arguedas, que yo sepa, no lo era, pero de todos modos, verlo en otros tipos de literatura y ver su llegada a la literatura en Jujuy y a la literatura infantil, que va a los niños, marca también una impronta, si quieren, ideológica, y vuelvo a un tema del que tal vez ya hablé, pero es para que llegue a más gente y para que se escuche incluso a la población infantil,
Y también es para que no solamente se escuchan las voces, sino para que se vea esta historia de resistencia. Creo que hay ahí todo un pasado, todo un pasado literario que la reivindica, pero también hay un presente que la reivindica y que incluso, no sé si podrían ingresar a las escuelas, pero sí está ingresando en las librerías y sí en el ámbito de las lecturas. Eso lo veía también en Salta y me parecía así muy, muy interesante. Y eso es algo que tiene la cultura quechua, que tal vez no la tengan las otras culturas del Chaco, porque es como más potente desde el punto de vista tal vez político y social, y desde el punto de los lugares que se ocupan, no sé, en distintas estratificaciones. Entonces eso les quería preguntar si es real o si es una idea mía. Yo agrego a lo que vos venís, a lo que decís, no sé si puedo responder, pero agrego que está muy bueno esto de abrir el campo, ¿no? Así como pasó hoy, o estamos nombrando a varios autores que ponen atención sobre las culturas indígenas. Hoy mencionaba María José a Dora Blanca Trejini, así es, María José, ¿no? Sí, sí. Dora Blanca Trejini, corregime si me estoy equivocando, pero fue esposa de Domingo Serpa, ¿no? Sí, Que es exactamente. otro autor, ¿no? Dora Blanca, Trejini, Domingo Serpa, Huancahuilca, el Toco Zuleta, de pronto están teniendo este espacio en este simposio, ¿sí? Que es, bueno, como para señalar y destacar, ¿no? Esta cuestión. Sí, ahí tenía la experiencia de que pude conseguir más libros de Vázquez Zuleta justo porque falleció, lamentablemente. Ahí volvieron a resucitar sus textos y pude conseguir muchos de sus libros porque se acordaron de él en esa instancia lamentable. Así que eh, también ingresan de esa forma cuando ya no los tenemos a la par, no se los ha valorado antes, lamentablemente. Pero otra cuestión, en realidad, acá hay mucho ruido, disculpen, pero también lo que ocurre en otros lugares como el Chaco es que salen escritores, por ejemplo, Wichí, y empiezan a publicar. Las redes son un espacio genial para poder publicar, y por ejemplo lo que son las publicaciones mapuches, incluso guaraníes, y todo lo que está sucediendo en Bolivia y Perú, esto también es muy, pero muy interesante. Así que bueno, eso para decir que en realidad hay literatura y se puede encontrar por todos lados. Lo que pasa es que está separada en muchos lados del país y probablemente también se esté produciendo en Salta. Pero bueno, es una cuestión que hay que rastrear y hay que buscar. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ya nos estamos acercando a las 11. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces le podemos pedir a Daniel de informática que detenga la grabación.